En la boda de mi hermana. Mi papá me dijo que me fuera. Aquí solo entró gente importante. Tú no. Me di la vuelta para irme. Hasta que el novio me detuvo tomándome del brazo. Señora. Ya es hora de que todos sepan. ¿Quién es usted? La iglesia quedó tan callada que hasta el roce de mi vestido contra el piso sonó demasiado fuerte. La voz de mi padre seguía flotando en el aire. No había gritado. No había hecho un escándalo. Y, sin embargo, sus palabras pesaban más que un golpe. Lo dijo con esa seguridad tranquila que siempre había usado cuando quería dejar claro que lo decidido por él no se discutía. Solo la gente importante estaba invitada. Tú no. Yo ya me había girado hacia la salida. Había dado ese pequeño paso que da una mujer cuando entiende que, si se queda un segundo más, se va a romper delante de todos. Pensé, con una calma que me sorprendió hasta a mí misma, que al menos no iba a arruinarle el día a mi hermana. Que si toda mi presencia provocaba tanta incomodidad, lo más digno era irme sin llorar, sin reclamar, sin mirar atrás. Llevaba toda la vida aprendiendo a irme en silencio. Pero antes de dar el segundo paso, sentí una mano sobre mi manga. Firme. Respetuosa. Deliberada. Señora, dijo el novio detrás de mí, con una voz que no necesitó alzarse para que toda la iglesia la oyera. Por favor, no se vaya. Ya es hora de que todos sepan quién es usted. Todas las cabezas se voltearon. Mi padre palideció. Y yo, por una fracción de segundo, deseé con toda mi alma que ese hombre me hubiera dejado ir. No quería ese momento. Nunca lo había querido. Me llamo Valeria Montes. Tengo 42 años. Y si algo había perfeccionado desde muy joven, era el arte de soportar humillaciones sin hacer ruido. 3 horas antes, estaba sola en el baño pequeño del hotel, frente a un espejo con luz amarillenta, colocándome un collar de perlas sencillo que había usado durante años. No llevaba uniforme. No llevaba insignias. No llevaba nada que explicara quién era fuera de esa familia. Solo un vestido azul marino, discreto, elegante, sin ningún detalle que llamara demasiado la atención. Lo había comprado meses antes en una tienda de paso, pensando que algún día tendría una ocasión para usarlo. No imaginé que esa ocasión sería para que mi propio padre me negara la entrada a la boda de mi hermana menor. La verdad era más dolorosa de lo que cualquiera habría supuesto, yo nunca recibí una invitación formal. Me enteré de la boda por una prima lejana, una de esas mujeres que siempre saben todo antes que los demás y lo dicen como si fuera obvio que tú también lo sabes. Es en mayo, en San Gabriel, me dijo por teléfono, tan tranquila. Supongo que ya hasta compraste vestido, ¿verdad? Hubo un silencio que ella no notó. Yo miré por la ventana de mi oficina, apreté un poco el teléfono y respondí lo único que mi orgullo me permitió en ese momento. Claro. Mentí. Después colgué y me quedé sentada varios minutos sin moverme. Vi la fecha anotada en un documento frente a mí, pero no la leí. Vi mi reflejo en la ventana, pero no me reconocí. Lo único que podía escuchar era esa frase, supongo que ya hasta compraste vestido. Como si yo siguiera siendo parte natural de esa familia. Como si no llevara años convertida en una presencia incómoda, en una llamada que nadie devolvía, en un nombre que se mencionaba poco y siempre con alguna mueca de decepción. Mi padre y yo no habíamos tenido una pelea reciente. Eso habría sido más fácil de entender. Lo que existía entre nosotros era peor, un silencio largo, seco, lleno de juicios nunca aclarados. Él creía que yo había escogido mi vida por encima de la familia. Que me había ido porque me sentía mejor que ellos. Que mis ausencias eran una forma de desprecio. Yo, en cambio, había dejado de explicar hacía mucho tiempo. Hay un punto en el que una se cansa de defenderse ante alguien que ya decidió no creerle. Aún así, manejé hasta la boda. Manejé la tarde anterior por carreteras que conocía de memoria. Vi gasolineras donde mamá compraba café cuando yo era niña. Vi la curva donde alguna vez se nos ponchó una llanta regresando de la playa. Vi el letrero oxidado del pueblo donde mi hermana Julieta y yo comprábamos paletas cuando todavía éramos solo 2 niñas compartiendo secretos, ropa y miedos. Durante el camino pensé muchas veces en dar la vuelta. Pero seguí. Porque, aunque mi padre me hubiera borrado de su versión de la historia, Julieta seguía siendo mi hermana.
La iglesia ya tenía movimiento cuando llegué esa mañana. Los arreglos florales entraban y salían. Las damas de honor corrían con vestidos color crema. Los músicos afinaban. Un hombre acomodaba las cintas de las bancas. Todo se veía hermoso. Todo se veía ordenado. Todo se veía como esas bodas donde la gente sonríe para las fotos y aparenta que la familia es un lugar seguro. Entré despacio. Nadie me recibió. Nadie me saludó con alegría. Nadie dijo, Valeria, qué bueno que viniste. Algunos familiares me vieron y después apartaron la mirada con rapidez, como si no supieran si mi presencia era correcta o inconveniente. No era odio lo que veía en sus caras. Era algo peor. Confusión. Como si yo fuera una pieza que no encajaba en la imagen que ellos tenían de ese día. Me senté hasta atrás, con las manos juntas sobre el bolso, mirando al frente y respirando despacio. Había pasado demasiados años en ambientes donde la compostura importaba para permitir que se me notara el temblor. Y entonces lo vi. Mi padre. Rogelio Montes. Traje oscuro. Corbata vino. Espalda rígida. La misma forma de caminar de siempre, como si hasta en una iglesia él sintiera que dirigía algo. Me vio. No mostró sorpresa. Solo molestia. Se acercó a mí con pasos lentos, inclinándose apenas para hablarme en voz baja, aunque no lo suficiente como para que nadie sospechara que algo andaba mal. ¿Qué haces aquí? Sus primeras palabras. Ni un hola. Ni un ¿cómo estás? Yo levanté la vista hacia él. Vine a la boda de Julieta. Su mandíbula se tensó. No estabas invitada. Sentí que algo dentro de mí bajaba de golpe, como un ascensor sin frenos. Aún así, mantuve la voz serena. Soy su hermana. Él negó una vez con la cabeza, casi con fastidio. Eso no significa que seas bienvenida. No recuerdo haber respirado durante un par de segundos. Miré hacia la puerta lateral donde supuse que Julieta se preparaba. Quise pensar que se trataba de un malentendido, de una crueldad impulsiva de mi padre, algo que ella no sabía. Quise creerlo porque la alternativa dolía demasiado. No voy a causar problemas, dije. Puedo sentarme hasta atrás. Nadie tiene que verme. Mi padre se inclinó un poco más. Precisamente eso quiero evitar. Que estés aquí. Hoy vinieron personas importantes. Gente que ha estado presente. Gente que sí cuenta. No quiero complicaciones. Luego vino la frase que me partiría por dentro. Aquí solo entró gente importante, tú no. Y yo hice lo que había hecho toda mi vida con él. Tragué. Asentí. Me levanté. Me acomodé el vestido. Y me di la vuelta para irme. Hasta que el novio me detuvo del brazo. Parte 2. Nunca había hablado mucho con Héctor Salvatierra, el prometido de mi hermana. Lo había visto 2 veces antes, en reuniones rápidas, siempre correcto, siempre observador, siempre con ese tipo de educación que no necesita presumirse. Sabía que trabajaba en logística internacional. Sabía que era serio. Sabía que Julieta se veía tranquila con él, y eso, para mí, ya decía bastante. Pero no sabía que, en el momento más humillante de mi vida, él sería el único hombre en esa iglesia que decidiría plantarse. Señor, le dijo primero a mi padre, sin soltar mi manga. Con todo respeto, ella no se va. Mi padre lo miró como si acabara de escuchar una insolencia en otro idioma. Esto es un asunto familiar. Por eso mismo, respondió Héctor. Ella se queda. Un murmullo recorrió las bancas. Pequeño. Nervioso. Contenido. Yo sentí calor en el pecho, no de alivio, sino de miedo. Todo eso era exactamente lo que yo había querido evitar. No quería que Julieta entrara y encontrara a media iglesia mirando hacia atrás. No quería convertirme en la causa de un conflicto el día de su boda. No quería que la historia de nuestra familia se volviera espectáculo. De verdad, no pasa nada, le dije a Héctor en voz baja. Déjelo así. Él volteó a verme con una expresión extraña, una mezcla de respeto y determinación. Sí pasa. Mi padre soltó un suspiro duro. No entiendes la historia. Y por dentro pensé lo mismo que no me atreví a decir, tú tampoco.
Porque la versión de mi padre siempre había sido cómoda. Su hija mayor era fría. Distante. Desaparecida. Poco confiable. Tan reservada que seguramente algo escondía. Y como yo nunca había corrido detrás de nadie para suplicar comprensión, esa versión fue creciendo sola, engordándose con los años, hasta volverse la verdad oficial de la familia. Yo la conocía bien. Era la misma historia que había escuchado en cumpleaños a los que no llegaba porque estaba a miles de kilómetros. En Navidades donde mi silla quedaba vacía. En llamadas donde la diferencia de horario convertía cualquier intento de cercanía en una conversación frustrada. Valeria siempre está ocupada. Valeria casi no habla. Valeria se fue y ya. Qué fácil era resumir así una vida. La puerta lateral del salón donde estaba la novia se abrió apenas. Una dama de honor asomó la cabeza. Detrás de ella alcancé a ver el blanco del vestido de Julieta y una parte de su rostro. Nuestras miradas se cruzaron un instante. Quise encontrar en ella sorpresa. O ternura. O aunque fuera molestia por no haber avisado que venía. Pero lo que vi fue duda. Y luego apartó la mirada. Ese gesto me dolió más que las palabras de mi padre. Porque en ese segundo comprendí que ella, al menos en parte, había aceptado la historia que le habían contado sobre mí. Mi padre notó mi mirada y la siguió. Ella no quiere esto, me dijo, en tono bajo. Ya tiene bastante estrés. No vengas a añadirle más. Apreté los labios. No vine a añadir nada. Vine a estar. Él soltó una risa sin humor. Estar. Ahora. Después de tantos años. Había personas fingiendo no escuchar, pero en realidad lo oían todo. Se nota. Se nota cuando la gente se queda demasiado quieta. Cuando no mueve el programa. Cuando no tose. Cuando deja de mirar al frente. Mi padre dio medio paso hacia mí. ¿Sabes lo que dice la gente? Que no pudiste mantener una vida estable. Que te fuiste. Que Julieta tuvo que salir adelante sin ti. No lo corregí. No por falta de argumentos. Por cansancio. Porque defenderse delante de alguien como él era como intentar llenar un pozo con un vaso de agua. No estoy aquí para discutir, dije. Nunca estás aquí para nada. Esa frase me golpeó por dentro con una precisión terrible. Por años había soportado que mi silencio se interpretara como orgullo. Cuando en realidad era otra cosa. Era disciplina. Era autocontrol. Era la costumbre de no explicarme ante quien ya me había condenado. Héctor seguía a un lado de mí. No interfería de manera agresiva, pero tampoco se movía. Era como una pared discreta entre mi padre y yo. Mi padre lo miró con abierta irritación. Te repito que esto no te corresponde. Héctor respondió sin elevar la voz. Sí me corresponde. Porque hoy ella también es parte de mi familia. Vi cómo algo cambió en la expresión de mi padre. No fue miedo todavía. Fue desconcierto. El desconcierto de los hombres que creen tener el control total de una situación y de pronto descubren que alguien más está hablando con una autoridad que no pueden aplastar con un gesto. Yo quise detener todo. De verdad quise. Volteé hacia la salida. Me voy, dije con claridad. Gracias, Héctor. De verdad. Pero me voy. Mi padre asintió, satisfecho. Como si todo volviera a su cauce. Como si el problema se resolviera apenas yo desapareciera de la escena. Di un paso. Entonces se lo dijo otra vez. Más fuerte. Lo suficiente para que varias filas lo escucharan con claridad. Solo la gente importante estaba invitada. Tú no. Esa vez no me dolió como la primera. Esa vez me vació. Porque cuando uno escucha algo así de un extraño, lo convierte en un insulto. Pero cuando lo escucha de su propio padre, entiende que durante años él te ha mirado y no ha visto nada de lo que eres. Y entonces la vergüenza se mezcla con algo más oscuro. Con la certeza de que, tal vez, nunca te conoció en absoluto. Yo seguí caminando hacia la salida. Y Héctor me sujetó de la manga con más firmeza. Señora, dijo, ya no solo para mí, sino para toda la iglesia. Por favor, no se vaya. Ya es hora de que todos sepan quién es usted.
La frase cayó en la iglesia como una campana. Algunos se enderezaron en sus asientos. Un hombre de cabello plateado, sentado en la segunda fila del lado izquierdo, me miró con una intensidad que me revolvió el estómago. Lo reconocí al instante. Y en ese momento entendí que los muros que yo había levantado durante tantos años entre mi familia y mi otra vida estaban a punto de venirse abajo. Parte 3. El hombre de cabello plateado se llamaba Esteban Urrutia. Cuando yo lo conocí, él ya tenía el porte de quien ha pasado media vida dando órdenes y la otra media cargando el peso de haberlas dado. No era de esos hombres que necesitan hablar mucho para imponer respeto. Le bastaba con sentarse derecho y mirar de frente. Lo había visto por última vez en Washington, varios meses antes, en un evento cerrado donde nadie estaba pensando en bodas, ni en flores, ni en familias rotas. Nunca imaginé que volvería a encontrarlo ahí, en esa iglesia pequeña de provincia, justo en el instante en que más deseaba volverme invisible. Él me sostuvo la mirada. No sonrió. No hizo gesto alguno. Pero yo supe, con solo verlo, que me había reconocido. Y eso me heló la sangre. Porque si Esteban hablaba, si decidía intervenir, no iba a haber manera de detener el derrumbe. Mi padre todavía no entendía nada. Seguía mirando a Héctor como si el problema fuera únicamente su terquedad. No hagas una tontería, le dijo en voz baja, aunque todos alcanzamos a oírlo. Tenemos invitados. Tenemos un horario. Esto no es momento para dramas. Héctor soltó mi manga con suavidad, como si quisiera recordarme que la decisión final seguía siendo mía. Después dio un paso al frente, hacia el pasillo central. Justamente porque hay invitados, y justamente porque estamos a punto de hablar de honor, familia y compromiso, esto sí importa. Nadie se movió. Nadie respiró fuerte. Hasta el pastor guardó silencio. La coordinadora de la boda, una mujer bajita con un radio en la cintura y un peinado que ya empezaba a deshacérsele, se quedó congelada cerca de la puerta lateral. Yo apreté los dedos sobre mi bolso y hablé apenas por debajo del aliento. Héctor, por favor. Esto va a lastimar a Julieta. Él volteó apenas. No a la larga. Quise decirle que no hiciera promesas que nadie podía cumplir. Quise decirle que las verdades dichas en el peor momento no siempre curan, a veces solo exhiben. Pero antes de que yo pudiera hablar, la puerta lateral volvió a abrirse. Julieta apareció en el umbral. Vestido blanco. Cabello recogido. La mitad del velo acomodado. Las manos apretadas a la altura del vientre como si necesitara sujetarse de sí misma. Se veía preciosa. Y asustada. Miró primero a Héctor. Luego a mi padre. Luego a mí. ¿Qué está pasando?, preguntó. Mi padre reaccionó de inmediato, queriendo cerrar el asunto antes de que creciera. Nada. Ya se va. Lo dijo señalándome como si yo fuera un problema logístico. Una silla mal puesta. Una caja estorbando en la entrada. Julieta me miró. Por un segundo quise creer que diría, no, quédate. Aunque fuera por educación. Aunque fuera para salvar la apariencia. Aunque fuera mentira. Pero no dijo nada. Héctor respiró hondo y habló con la serenidad de quien ya tomó una decisión. Hace algunos años asistí a un evento benéfico en Norfolk. Era una recaudación para familias de militares heridos. Yo fui porque mi empresa estaba apoyando con transporte y logística. No conocía a nadie. Me sentía fuera de lugar. Y esa noche, una mujer me ayudó sin presentarse, sin presumir, sin buscar atención. Se aseguró de que una madre encontrara asiento. Cargó el andador de un veterano sin que se lo pidieran. Organizó media sala sin que nadie se diera cuenta. Y cuando quise darle las gracias, simplemente sonrió y siguió trabajando. Lo escuché con un nudo en la garganta. Yo recordaba perfectamente esa noche. La organizadora principal había tenido una emergencia familiar y faltaban manos. Yo había ayudado por inercia. Por costumbre. Porque cuando una ve que algo puede colapsar, se mueve. Nunca pensé que ese pequeño gesto quedaría grabado en la memoria del hombre que años después se convertiría en el esposo de mi hermana. No sabía quién era, continuó Héctor. Solo sabía que tenía esa clase de calma que no se improvisa. La calma de alguien acostumbrado a sostener situaciones difíciles sin hacerlo evidente.
Mi padre hizo un gesto de fastidio. ¿Y eso qué tiene que ver con esto? Héctor no volteó a verlo. Todo. Julieta seguía quieta, con los ojos clavados en mí. Meses después, dijo Héctor, escuché el nombre de Valeria en casa y me llamó la atención. Tu padre comentó ciertas cosas sobre ella. Que se había ido. Que nunca había construido nada. Que era una decepción constante. Más tarde vi su nombre en otro contexto. En uno muy distinto. Y entonces entendí quién era la mujer de aquella noche. Yo cerré los ojos un segundo. Ahí estaba. Ya no había vuelta atrás. Mi padre soltó una risa breve, amarga. ¿Quién era? A ver, ilumínanos. El hombre de cabello plateado se levantó. No lo hizo rápido. No con dramatismo. Se puso de pie con una autoridad tan natural que varias personas voltearon hacia él antes incluso de oírlo hablar. Esteban inclinó apenas la cabeza hacia mí. Señora, con su permiso. Yo quise detenerlo. En serio quise. Toda mi vida había sabido dividir mis mundos. Familia por un lado. Servicio por otro. Una parte de mí siempre creyó que, si mantenía esos compartimentos separados, tal vez algún día mi padre me vería por quien era, no por el rango, no por el uniforme, no por el cargo. Pero ya era tarde. Héctor había abierto la puerta. Mi padre había echado el cerrojo desde adentro. Y ahora la verdad estaba a punto de entrar. No quiero avergonzarla, dijo Esteban, dirigiéndose a mí primero, con una consideración que me conmovió más de lo que esperaba. Pero no puedo quedarme sentado mientras se le trata como si fuera desechable. La palabra desechable recorrió la iglesia y dejó a varios con la vista baja. Mi padre frunció el ceño. ¿Y usted quién es? Un viejo amigo, respondió Esteban. Y alguien que sabe muy bien con quién está hablando usted. Mi padre apretó la mandíbula. Pues dígalo. ¿Quién es ella? Esteban me miró una última vez. No buscando autorización. Pidiéndome perdón. Y entonces habló. La mujer a la que usted acaba de humillar frente a todos, es la contraalmirante Valeria Montes. El silencio que siguió fue absoluto. No el silencio común de una sala incómoda. Uno distinto. Uno tan profundo que parecía que toda la iglesia se había quedado sin aire. Julieta abrió los labios, pero no salió sonido alguno. Mi padre me miró esperando que lo negara. Yo no lo negué. Parte 4. A veces la verdad no explota. A veces solo cae. Pesada. Imposible. Irreversible. Así cayó sobre esa iglesia. No hubo gritos. No hubo exclamaciones teatrales. Solo ese instante brutal en el que todos empezaron a reorganizar dentro de su cabeza la imagen que tenían de mí. La hija distante. La hermana ausente. La mujer que según algunos no había hecho nada con su vida. Mi padre fue el primero en intentar resistirse. Eso no puede ser, dijo, pero la frase le salió vacía, sin convicción, como si él mismo se oyera ridículo. Yo seguía de pie cerca de la salida. No quería que esto pasara así, dije. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Julieta dio un paso al frente, con el vestido rozando el piso. ¿Es verdad? La miré. No como la novia de ese día. No como la hermana que me había dolido encontrar tan lejana. La miré como la niña que había dormido conmigo cuando le daba miedo la tormenta. Como la adolescente que se metía a mi cama cuando soñaba con mamá. Como la mujer que ahora me miraba con una mezcla de incredulidad y herida. Sí, le respondí. Sus ojos se llenaron de agua de inmediato. ¿Por qué no me lo dijiste? Tragué saliva. Porque esa pregunta la había temido durante años. Porque quería que fueras mi hermana, Julieta. No quería convertirme en un título para ti. Mi padre soltó una exhalación temblorosa. Todos estos años, murmuró, como si intentara recordar cada conversación en la que había hablado de mí sin saber quién era en realidad. Todos estos años. Esteban se mantuvo firme, pero sin protagonismo. Ha servido durante décadas, dijo. Ha tomado decisiones de las que depende la vida de otros. Ha liderado a miles de personas. Y lo ha hecho sin necesidad de pregonarlo, ni siquiera frente a quienes más debieron respetarla desde el principio.
Héctor se quedó callado. Ya había hecho lo suyo. Ahora permitía que la verdad se asentara sola. Mi padre me miró como si intentara encontrar en mi rostro a la hija que había decidido inventarse. La inútil. La perdida. La que se fue. Pero yo no podía ayudarlo. Porque esa hija nunca había existido. ¿Por qué no me lo dijiste a mí? Preguntó al fin, pero ya no sonaba enojado. Sonaba desorientado. Durante años pensé que esa pregunta me daría rabia. No me la dio. Solo cansancio. Porque quería que me quisiera sin necesitar un uniforme para hacerlo. Creo que esa fue la frase que de verdad lo rompió. Sus hombros bajaron apenas. Su boca se abrió un poco y luego se cerró. En sus ojos vi, por primera vez en mucho tiempo, algo parecido a la vergüenza. Julieta me seguía mirando como si intentara acomodar todas sus memorias conmigo. Cada Navidad que no fui. Cada llamada breve. Cada cumpleaños con mensajes tardíos. Cada silencio. De pronto, todo tenía otro significado. Yo pensé, empezó, pero no pudo seguir. Lo sé, le dije con suavidad. ¿Pensaste lo que te contaron? Ella volteó hacia mi padre. No necesitó decir nada más. Su sola mirada ya era una pregunta insoportable para él. Héctor se acercó a Julieta por fin, con cuidado, y le tomó la mano. Lo siento, le dijo. No quería hacer esto delante de todos. Pero no podía dejar que pasara. Julieta cerró los ojos un segundo. No sé qué sentir. No tienes que decidirlo ahora, respondí. El pastor dio un pequeño paso al frente, inseguro, sin saber si debía hablar o desaparecer. La coordinadora de la boda aprovechó ese silencio para murmurar a las damas de honor que tomaran un momento. El ambiente entero había cambiado. Ya nadie estaba pensando en las flores ni en la música de entrada. Todo giraba alrededor de una verdad que, por años, había sido escondida bajo una montaña de prejuicios. Mi padre se me acercó un poco, como si necesitara comprobar que yo seguía ahí. Así que era cierto que trabajabas para el gobierno. Casi sonreí ante lo absurdo de esa frase. Sí. ¿Y yo? Se interrumpió. Yo pensé. Ahí estaba el centro de todo. Lo que había pensado. Lo que había querido pensar. Lo que le resultaba más fácil creer. Que yo era una mujer fría antes que admitir que él no había sido capaz de entenderme. Que yo era una ausente antes que aceptar que nunca quiso conocer las razones de mis ausencias. Que yo no era nadie importante, antes que preguntarse si quizá había estado mirando con soberbia a la hija equivocada. Pensaste lo que te convenía, le dije, sin dureza, pero sin suavizarlo tampoco. Julieta soltó una respiración quebrada. Mamá sí sabía, ¿verdad? Esa pregunta me atravesó. Asentí despacio. Sí. Ella sabía. Mi padre levantó la cabeza de golpe. ¿Tu madre lo sabía? Sí, repetí. Y me pidió que no volviera antes de tiempo cuando enfermó. Me dijo que no dejara tirado mi deber. Me dijo que ella no quería ser la razón por la que yo abandonara algo por lo que había luchado tanto. Mi padre retrocedió medio paso. Esa verdad lo descolocó más que mi rango. Porque durante años había usado la enfermedad y muerte de mamá como argumento final contra mí. Como prueba irrefutable de que yo no había estado. Y ahora se enteraba, frente a todos, de que la decisión había sido también de ella. No me fui porque no me importara. No volví porque mamá me lo impidió. Vi como algo se hundía dentro de él. Algo pesado. Viejo. Feo. La certeza de haber construido media vida sobre un error. Julieta se llevó una mano al pecho. Yo no sabía nada. No, dije. No sabías. Héctor apretó más su mano. Y en medio de todo ese caos, entendí algo que nunca antes había querido admitir, mi silencio también había tenido consecuencias. Yo había callado para no tener que mendigar respeto. Había callado porque creí que la verdad no debía usarse como credencial. Había callado para proteger la parte más íntima de mi vida. Pero ese silencio había dejado el camino libre para que mi padre escribiera otra historia sobre mí. Una historia donde él era la víctima. Y yo, la hija que no merecía estar. En ese punto,
la coordinadora de la boda pidió unos minutos de pausa. Los invitados permanecieron sentados. Algunos bajaron la vista. Otros me observaban con una mezcla de curiosidad y pudor. Nadie sabía bien qué hacer con las manos. Nadie sabía si hablar, callar, sonreír o disculparse. Yo solo quería salir de ahí. Pero Julieta me miró y, con la voz más frágil que le había escuchado en años, dijo: «No te vayas». Ese fue el primer hilo real entre nosotras en mucho tiempo. Y yo me quedé. Si esta historia ya te está atrapando, suscríbete si te gusta el video. Se vienen momentos todavía más intensos, porque lo que pasó en la iglesia solo fue el principio. Parte 5. La boda no se canceló. Eso fue lo más extraño de todo. Después de un momento así, cualquiera habría pensado que todo terminaría en lágrimas, gritos y coches saliendo antes de tiempo. Pero no. La boda siguió, solo que ya no era la misma. Nada en esa iglesia volvió a ser igual después de que mi nombre dejó de ser un rumor incómodo y se convirtió en una verdad imposible de ignorar. La coordinadora hizo maravillas para recomponer el ambiente. Ordenó retocar el velo de Julieta. Indicó a los músicos que esperaran. Le pidió al pastor un poco de tiempo. Le sonrió a los invitados con esa expresión desesperada de quien intenta sostener con cinta invisible algo que acaba de quebrarse. Yo aproveché ese intervalo para alejarme un poco. Quería respirar. Quería salir al pasillo y recuperar el equilibrio antes de que alguien más se acercara a hacerme preguntas que no quería responder. Pero no llegué muy lejos. Valeria. La voz de mi padre me detuvo. Volteé. Seguía de pie donde lo había dejado todo. Más quieto que nunca. Más viejo que una hora antes. Por primera vez en muchos años, no parecía el hombre que dominaba cada conversación. Parecía alguien intentando entender en qué momento perdió el control de su propia historia. «Tenemos que hablar», dijo. Yo observé la iglesia, las bancas, las damas de honor entrando y saliendo, el murmullo contenido de la gente. Luego lo miré a él. «No aquí». Él apretó la mandíbula. «No quiero que esto se quede así». Qué frase tan curiosa. Así había estado durante años. Así, en silencio. Así, a medias. Así, lleno de prejuicios. Y ahora, porque la verdad lo había alcanzado delante de testigos, de pronto no quería dejarlo, así. «No fui yo quien lo dejó así», le respondí. Él bajó la vista un segundo. Después la levantó con dificultad. «Pensé que te habías ido para siempre». No esperaba esa frase. No con ese tono. No como confesión. Lo miré sin moverme. «Nunca me fui para siempre, papá. Solo dejé de perseguir a quienes no querían encontrarme». Sus labios temblaron apenas. Era un gesto mínimo, pero yo lo vi. «Tu madre», dijo, y se quedó atorado ahí. «No la uses para justificar esto», contesté con suavidad, pero con firmeza. «No hoy». Esa frase le cayó mal, pero esta vez no reaccionó con autoridad. Reaccionó como un hombre cansado. «No la estoy usando. Solo digo que después de que ella murió, ya nada fue claro». Respiré hondo. Ahí estaba al fin una verdad más honesta que todas las que había dicho en años. Mi padre nunca había sabido manejar el dolor. Lo convertía en orgullo. En dureza. En exigencia. En juicio. Después de la muerte de mamá, él no se volvió más fuerte. Se volvió más rígido. Más incapaz de escuchar algo que no encajara con lo que necesitaba creer. Y yo, en vez de romper ese patrón, me alejé. No del amor. Del desgaste. «¿Por qué nunca peleaste conmigo?», preguntó de pronto. La pregunta me sorprendió. Porque estaba cansada. ¿De mí? De explicarme. Hubo un silencio largo. Luego él murmuró algo tan bajo que casi no lo oí. «Pensé que no te importábamos». Esa frase me dolió de una manera nueva. No por injusta. Por triste. Porque por primera vez sonaba menos a acusación y más a confesión íntima. «Claro que me importaban», dije. «Pero una cosa es amar a tu familia y otra muy distinta es permitir que te humillen cada vez que vuelves». No supo qué responder. Y justo entonces, la puerta lateral volvió a abrirse.
Julieta salió acompañada solo de Héctor. Ya no traía la expresión de shock de antes. Ahora se veía distinta. No más tranquila. Más decidida. Caminó hacia mí. Mi corazón se apretó. No sabía si venía a reclamarme, a abrazarme o a pedirme que me fuera. Se detuvo frente a mí. Sus ojos estaban rojos, pero enteros. Quiero que te quedes en mi boda. No fue una súplica. Fue una decisión. Yo asentí, incapaz de hablar de inmediato. Si tú quieres, me quedo. Si quiero, dijo ella. Y quiero que te sientes adelante. Mi padre levantó la cabeza de golpe. Julieta. Ella volteó hacia él. No le faltó el respeto. No le gritó. Pero por primera vez en muchísimo tiempo, le habló como una adulta que ya no estaba dispuesta a obedecer por inercia. No, papá. No me vuelvas a decir quién pertenece y quién no en mi vida. La frase le pegó duro. Yo vi cómo la recibió. Con dolor. Con sorpresa. Con la punzada exacta de escuchar de su hija menor una verdad que llevaba años mereciendo. Héctor permanecía junto a Julieta, silencioso. No intervenía, pero su presencia la sostenía. Yo no sabía nada, me dijo Julieta, volviendo hacia mí. Y me siento terrible por eso. Quise evitarle más culpa. No fuiste tú. Ella negó con la cabeza. Sí fui también. Porque me resultó más fácil creer que eras distante, que aceptar que yo tampoco te estaba buscando. Esa honestidad me conmovió. A veces el perdón no empieza con un abrazo. Empieza con una frase que nadie quiere decir. Yo tomé aire. No vine para humillar a nadie. Te lo juro. Vine porque eres mi hermana y, aunque pasaran 10 años más, iba a seguir sintiendo eso. A Julieta se le llenaron los ojos. Lo sé. Y en ese momento, por primera vez desde que llegué a la iglesia, sentí que quizá todavía quedaba algo rescatable en nuestra historia. La ceremonia comenzó pocos minutos después. Yo no me senté en primera fila, aunque Julieta lo pidió. Elegí una banca lateral, más cerca del frente, pero no tanto como para robar protagonismo. Ella me vio ubicándome ahí y no insistió. Entendió. Era su día. Yo solo necesitaba estar. Nada más. Cuando la música empezó y Julieta avanzó hacia el altar, la iglesia volvió a ponerse de pie. Esta vez nadie volteó a verme. Todos miraron hacia ella, y eso me alivió. Héctor la recibió con una sonrisa serena, una de esas sonrisas que no brillan por apariencia, sino por convicción. Durante los votos, yo no pude evitar pensar en lo extraño que era el amor verdadero. A veces no llega de quien tiene tu sangre. A veces llega del hombre que, sin deberte nada, decide defender tu dignidad delante de todos. Mi padre se mantuvo rígido toda la ceremonia. Miró al frente. No me buscó. No habló. No hizo ningún gesto. Pero había algo distinto en su silencio. Ya no era el silencio de quien desprecia. Era el de quien no sabe cómo deshacer el daño. Cuando el pastor los declaró marido y mujer, todos aplaudieron. Yo también. Y por un segundo, entre el sonido de las palmas y la música, sentí que mamá habría querido verme ahí. No por mi rango. No por el peso de mi apellido. Solo ahí. Presente. Sin esconderme. La recepción fue en un salón a unos minutos de la iglesia. Luces cálidas, arreglos blancos, mesas redondas y una pista de baile que al principio parecía demasiado grande para la tensión que todavía cargábamos encima. Me quedé cerca de una columna, aceptando saludos cortos, sonrisas nerviosas y preguntas que la gente no terminaba de formular. Una tía me abrazó como si de pronto hubiera recordado que me conocía de toda la vida. Un primo me dijo que siempre supo que yo iba a llegar lejos, y tuve que morderme la lengua para no preguntarle por qué nunca me escribió entonces. Todos querían acomodarse rápido del lado correcto de la historia. Pero yo no estaba ahí para eso. Estaba ahí por Julieta. Y también, aunque me costara admitirlo, por la posibilidad de que algo entre mi padre y yo finalmente dejara de pudrirse en silencio. No pasó enseguida. Pero sí pasó algo. Lo vi salir al patio solo. Con una taza de café en la mano y la espalda vencida de una manera que jamás le había visto. Y supe que tarde o temprano tendría que ir detrás de él.
Porque algunas conversaciones, por dolorosas que sean, no pueden seguir posponiéndose para siempre. Tardé unos minutos en salir al patio. No porque no supiera qué tenía que hacer, sino porque necesitaba ordenar el aire dentro de mí antes de enfrentar a mi padre sin la protección de una iglesia llena de testigos. Adentro, la música comenzaba a subir. Los meseros iban y venían con charolas. Alguien reía demasiado fuerte en una mesa del fondo, como si quisiera convencer a todos de que la normalidad era posible. Afuera, en cambio, todo era distinto. El aire de la tarde ya se había enfriado, y una fuente pequeña sonaba cerca del jardín como si el mundo no acabara de partirse en dos hacía apenas unas horas. Mi padre estaba sentado en una banca de hierro forjado al borde del patio, con los codos sobre las rodillas y la mirada clavada en la oscuridad del campo. Tenía una taza de café en la mano, pero ya ni la estaba bebiendo. Su postura no era la de siempre. No era la postura del hombre que se sabía dueño de una habitación. Era la de alguien que, por fin, se había quedado solo con sus errores. Me acerqué despacio. Papá. Levantó la vista. No se sobresaltó. Como si supiera que tarde o temprano yo iba a salir. Tu hermana está bien, dijo primero, sin saludar, sin rodeos. Ya volvió a sonreír. Asentí. Me da gusto. Se hizo un silencio. Yo me senté a una distancia prudente, dejando entre nosotros ese espacio que ya llevaba años existiendo, solo que ahora por lo menos tenía forma visible. Mi padre giró la taza entre las manos. No sé ni cómo empezar. Lo observé de perfil. La luz cálida que escapaba del salón le marcaba más las líneas del rostro. Siempre había sido un hombre duro, pero esa noche se veía cansado. Muy cansado. Podrías empezar por no justificarte, dije. No lo dije con crueldad. Lo dije porque ya no tenía fuerzas para rodeos. Él soltó una exhalación seca. Eso merezco, supongo. No respondí. Mi padre se quedó mirando el jardín unos segundos más. Luego habló sin voltear. Cuando tu madre murió, yo sentí que la casa se quedó sin idioma. Como si de pronto todo lo que yo sabía decir ya no sirviera. Julieta lloraba todo el tiempo. Tú te hiciste más callada. Más lejana. Yo no sabía qué hacer contigo. Tragué saliva. Era la primera vez en muchísimos años que lo escuchaba hablar sin sonar como si estuviera dictando sentencia. No estaba lejana, papá. Estaba sosteniéndome. Parecía desprecio. No lo era. Volteó a verme por fin. Lo sé ahora. Esa frase, tan simple, me tocó más de lo que esperaba. No porque arreglara nada. Porque por fin admitía que había leído mal mi silencio durante años. ¿De verdad lo sabes? Pregunté. Él bajó la vista. No todo. No completamente. Pero sé que me equivoqué contigo. Y sé que no fue poquito. Me quedé callada. Había imaginado ese momento muchas veces. La posibilidad de que mi padre admitiera algo. Aunque fuera una grieta mínima. Aunque fuera tarde. Y ahora que lo tenía enfrente, no sentí alivio. Sentí una tristeza tranquila. Como cuando uno encuentra por fin algo perdido y ya no le alcanza el tiempo para usarlo como quería. No era solo hoy, le dije. No fue solo lo de la iglesia. Él asintió una vez. Lo sé. Fue cada vez que hablaste de mí como si no valiera la pena preguntarte dónde estaba. Fue cada vez que le contaste a la familia que yo no aparecía, sin decir por qué. Fue cada llamada que no devolviste. Cada carta que ignoraste. Cada vez que me convertiste en una historia cómoda para no aceptar que no me entendías. Mis palabras no salieron con gritos. Salieron cansadas. Muy cansadas. Mi padre cerró los ojos un momento. Sí. Solo eso. Sí. Y en ese sí había más verdad que en todos sus discursos de antes. Pensé que si no te importaba hablar, entonces no te importaba quedarte, murmuró. Sí me importaba. Pero no iba a estar rogándote que me vieras. Se pasó una mano por la cara. Nunca fuiste de rogar. Porque mamá me enseñó otra cosa. Al escucharla nombrada, su rostro se tensó. Ya no como defensa. Como herida abierta. Tu madre siempre te entendió mejor que yo.
Esa vez no lo contradije. Porque era verdad. Mi madre había sabido leer mis silencios sin convertirlos en ofensa. Había sabido que yo no era fría. Solo contenida. Que no era distante. Solo cuidadosa. Que no era orgullosa. Solo reacia a exponer lo más íntimo frente a quien lo usaría mal. ¿Sabes qué fue lo peor de hoy? Preguntó él. Lo miré, pero no contesté. No fue enterarme de tu rango. No fue quedar como un idiota frente a todo el mundo. Fue darme cuenta de que yo realmente creía lo que dije. Que cuando te dije que solo la gente importante estaba invitada, yo de verdad había reducido tu valor a lo que veía de ti. A lo que me convenía ver. Esa confesión me inmovilizó por dentro. Porque era brutal. Y porque era honesta. Sí, dije despacio. Eso fue lo peor. Mi padre se quedó mirando sus manos. No sé cómo se arregla algo así. No se arregla con una noche. Entonces, ¿cómo? Respiré hondo. Con verdad. Con tiempo. Y con hechos. No con vergüenza pasajera porque ahora sabes quién soy. Si vas a sentir algo por mí, no quiero que sea porque traigo un rango encima. Quiero que entiendas lo que me hiciste como hija. No como contraalmirante. Como hija. Él apretó la taza con fuerza. Esa palabra ahora me pesa. A mí también. Se le humedecieron los ojos, y eso me sorprendió más que cualquier otra cosa del día. Mi padre no lloraba. Nunca. Ni siquiera en el funeral de mamá lloró delante de nosotras. Se endureció tanto aquella vez que Julieta y yo terminamos haciéndonos cargo del dolor sin saber cómo. Pero esa noche sí estaba al borde. Yo te perdí viva, dijo de pronto. Y me conté una historia para no aceptar que quizá había sido por mi culpa. Me clavé las uñas en la palma de la mano. Porque esa frase era exacta. Eso había hecho. No me había perdido por distancia geográfica. Me había perdido por orgullo. Y había preferido culparme a mí antes que admitirlo. Por dentro escuché subir los aplausos del salón. Probablemente estaban anunciando el brindis. Mi padre levantó la cara apenas. No te pido que me perdones hoy. Qué bueno, respondí. Porque no puedo. Asintió. No se defendió. No se indignó. Solo asintió. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que quizás sí estábamos teniendo una conversación real. Parte 7. Nos quedamos un rato en silencio. No un silencio hostil. Uno raro. Pesado, pero honesto. Como si por primera vez no estuviera lleno de cosas escondidas, sino de cosas demasiado verdaderas para decirlas de golpe. Desde adentro llegaban fragmentos de música, risas cortadas, el sonido de cubiertos y platos. La boda seguía. El mundo seguía. Pero nosotras dos estábamos detenidas en otro tiempo, uno que tal vez debió ocurrir años antes. Mi padre fue quien volvió a hablar. ¿Cuándo empezaste? De verdad. Quiero decir, ¿cuándo comenzó todo? Lo miré un momento sin entender. Mi carrera, aclaró. Tu camino. El que yo nunca quise ver. Recargué la espalda en la banca y miré hacia el jardín. Era una pregunta sencilla, pero detrás traía mucho más. No quería saber solo fechas. Quería saber quién era yo en una parte de mi vida donde él nunca estuvo. Empezó antes de que tú te dieras cuenta, dije. Empezó cuando yo tenía 17 años y mamá me encontró leyendo sobre academias militares a escondidas. Empezó cuando me di cuenta de que necesitaba un lugar donde la disciplina, el orden y el sacrificio no fueran defectos, sino herramientas. Mi padre frunció el ceño, concentrado. ¿Tu madre sabía desde entonces? Asentí. Sí. Ella fue la primera en decirme que sí podía. Esa respuesta le pegó. Se notó. No porque le doliera que mamá me apoyara. Porque se daba cuenta de cuánto había pasado a su alrededor sin que él lo registrara de verdad. Yo pensaba que querías estudiar otra cosa, murmuró. Tú pensabas muchas cosas sobre mí sin preguntarme. No fue un ataque. Fue un hecho. Y él lo recibió como tal. Sí, dijo otra vez. A veces las personas creen que una disculpa grande, llorosa y perfecta es lo que sana. Pero no siempre.
A veces Ana más que alguien deje de pelear con la verdad aunque sea por 5 minutos. ¿Y Julieta? Preguntó después. ¿Ella sí sabía algo? Negué. Muy poco. Le contaba lo justo. Al principio porque estaba chica. Después porque tú ya habías llenado demasiados espacios con tus versiones, y cada explicación mía parecía llegar tarde. Mi padre bajó la cabeza. La convertí en testigo de una mentira. La convertiste en heredera de tu resentimiento. Esa vez sí le dolió más. Lo vi en cómo apretó la mandíbula. No quise hacer eso. Pero lo hiciste. No contestó. La fuente seguía sonando. Yo pensé en Julieta de niña, siguiéndome por la casa, poniéndose mis zapatos, metiéndose a mi cuarto para copiar cómo me trenzaba el cabello. Pensé en lo fácil que habría sido para nosotras conservarnos si no hubiera existido ese filtro permanente entre medio. Mi padre, explicando mis ausencias como abandono. Mi padre, explicando mis silencios como soberbia. Mi padre, explicando mi vida entera sin conocerla. ¿Te acuerdas del día en que me fui por primera vez? Le pregunté. Me volteó a ver con sorpresa. Claro que sí. No, papá. ¿Te acuerdas de tu versión? ¿Te acuerdas de la mía? Guardó silencio. Supe la respuesta antes de que abriera la boca. No. Asentí despacio. Yo sí. Me acuerdo perfecto. Mamá me acompañó a la terminal. Llevaba una blusa verde que ya estaba medio gastada y me puso un sobre en la mano cuando nos despedimos. Adentro había una foto de las 3 en la playa y una nota que decía, no te hagas chiquita para que otros se sientan cómodos. Eso me escribió. Eso me acompañó durante años. Mi voz se quebró apenas al final, pero no la dejé caer. Mi padre se quedó completamente quieto. Nunca me contó eso. Porque había cosas que ella sabía que tú no ibas a entender todavía. Eso le dolió también. Pero ya no lo estaba viviendo como un ataque. Lo estaba viviendo como inventario. Como si al fin estuviera recorriendo una casa en ruinas para ver que se había roto y que todavía seguía en pie. Tu madre siempre te vio completa, dijo. Yo tragué. Sí. Y yo no. Volteé a verlo. No. Era duro. Pero también liberador. Porque ya no estábamos fingiendo. Mi padre se pasó la mano por el cabello, desordenándolo un poco como hacía cuando estaba realmente perdido. Hoy, cuando ese hombre dijo tu rango, sentí orgullo. Y luego me odié por eso. No esperaba esa sinceridad. ¿Por qué? Porque entendí que si no lo hubiera sabido, te habría seguido mirando igual de mal. Como si tu valor dependiera de una revelación. Y entonces me di cuenta de que el problema no era que yo ignorara tu carrera. El problema era que no supe respetarte sin necesitar pruebas. Por primera vez esa noche, sentí algo parecido a un pequeño descanso dentro del pecho. No perdón. No paz. Solo la sensación de que al menos una parte de la verdad había llegado a donde debía. Eso sí lo entendiste bien, le dije. Él me observó con los ojos enrojecidos. Valeria. Escuchar mi nombre en su voz, sin juicio, sin aspereza, casi me desarmó. Sí. Tardó unos segundos en completar la frase. Yo sí estaba orgulloso de ti alguna vez. Cuando eras niña. Cuando arreglabas cosas, cuando defendías a Julieta, cuando ayudabas a tu madre sin que nadie te lo pidiera. Luego, no sé en qué momento confundí tu fuerza con rechazo. Mi garganta se cerró un poco. Porque eso era lo más parecido a una memoria compartida que habíamos tenido en años. Tal vez cuando dejé de hacer las cosas de la manera que tú entendías, respondí. Tal vez. Volvimos a callar. Y entonces escuchamos pasos detrás. Era Julieta. Parte 8. Venía sola. Sin Héctor. Sin damas de honor. Sin ese escudo natural que a veces da estar acompañada cuando una no sabe qué decir. Traía los zapatos de tacón en una mano y el vestido ligeramente levantado con la otra, como si por fin el peso del día le hubiera ganado la batalla a la perfección. Se veía cansada. Hermosa todavía, sí. Pero cansada de verdad. No de fiesta. De alma. Se detuvo frente a nosotras dos y por un segundo ninguna habló.
Mi padre hizo el intento de ponerse de pie. Julieta. Ella levantó la mano suavemente. No ahorita, papá. La forma en que lo dijo fue tranquila, pero firme. Y él se volvió a sentar sin protestar. Julieta me miró primero a mí. ¿Puedo sentarme? Asentí de inmediato y me hice un poco a un lado. Ella se sentó entre los dos, dejando un espacio pequeño con cada quien, como si físicamente intentara representar exactamente lo que estaba sintiendo. Tardó en hablar. Miraba al frente, hacia las luces del jardín. Todo el mundo adentro está fingiendo normalidad, dijo al fin. Y yo no sé si eso me da risa o ganas de llorar. Nadie respondió. Supongo que las bodas son así, añadió. La gente hace como que todo está hermoso aunque una familia se esté desmoronando por dentro. Eso sí me hizo voltear a verla de lleno. Porque era una frase de alguien que, por fin, estaba viendo su propia historia sin maquillaje. No quiero que tu boda se convierta en esto, le dije. Ella soltó una risa breve, cansada. Muy tarde. Mi padre tragó saliva. Hija, yo. Julieta giró la cabeza hacia él. No. Déjame hablar a mí primero. Se hizo un silencio pequeño y obediente. Toda mi vida, dijo ella, mirando al jardín otra vez, pensé que mi hermana mayor era complicada. Que era fría. Que no sabía estar. Que siempre había algo más importante para ella que nosotros. Y me acostumbré tanto a esa versión, que dejé de preguntarme si era cierta. Cada palabra iba saliendo lenta, pero clara. No había histeria. No había dramatismo. Y eso lo volvía todavía más fuerte. Yo también me equivoqué, continuó. Porque me resultó más cómodo hacerme chiquita dentro de la historia que tú contabas, papá. Me era más fácil pensar que Valeria era la que se había ido, que preguntarme si tú tenías algo que ver con esa distancia. Mi padre cerró los ojos un momento. Sí tengo. Julieta asintió apenas. Como si esa admisión ya no le bastara pero por lo menos la necesitara. Después me miró a mí. ¿Y tú me dejaste afuera también? Esa frase me dolió. Porque era verdad, aunque no de la forma en que parecía. Sí, respondí. En parte sí. Sus ojos se humedecieron. No entiendo cómo podías quererme tanto y a la vez no contarme nada. Respiré hondo. No había forma de contestar eso sin desnudarme por completo. Porque quise proteger algo que era mío, dije. Porque no quería que, si un día tú me buscabas, fuera por lo que representaba y no por lo que era. Porque durante años sentí que en esta familia cualquier dato sobre mí iba a usarse para etiquetarme, para admirarme de lejos o para juzgarme distinto, pero no para conocerme. Julieta apretó los labios. ¿Y yo te habría hecho eso? La pregunta me partió. No lo sé, admití. Pero sí sé que creciste oyendo que yo era una decepción. Y llegó un punto en que ya no supe cómo entrar en tu vida sin sentir que tenía que desmentir primero toda una biografía inventada. Julieta bajó la mirada a sus manos. El ramo ya no estaba con ella. Solo el vestido blanco y sus dedos nerviosos doblando una servilleta que no supe en qué momento había traído. Héctor me dijo algo hace rato, murmuró. Me dijo que una familia no se rompe solo cuando alguien se va. También se rompe cuando todos aprenden a vivir sin preguntar. La frase se quedó con nosotros. Mi padre se llevó la mano a la boca. Yo me limité a mirar las luces temblorosas del patio. Porque sí. Eso había pasado. No fue una sola decisión. No fue una gran pelea. No fue un día específico. Fue una acumulación de silencios mal interpretados y preguntas nunca hechas. Yo sí te extrañé, dijo Julieta de pronto, mirándome ya sin esconderse. Aunque me daba coraje. Aunque decía que no. Sí te extrañé. Tuve que desviar la vista un segundo para no quebrarme. Yo también. Mi padre estaba completamente quieto. Julieta volteó hacia él. ¿Sabes qué fue lo peor de hoy para mí, papá? No descubrir quién es Valeria afuera de esta familia. Lo peor fue descubrir lo poco que sabíamos de ella adentro. Mi padre asintió despacio. Sí. Y lo peor es que tú decidiste por años quién era ella para nosotros. Esa frase sí le pegó de lleno. No porque fuera nueva. Porque venía de Julieta.
De la hija a la que todavía creía poder proteger con su versión de las cosas. No pensé que te estaba haciendo daño a ti también, dijo él. Julieta soltó una risa triste. Pues claro que sí. Me quitaste a mi hermana poquito a poquito y luego me hiciste creer que ella era la culpable de todo. Yo me quedé inmóvil. A veces el dolor más grande no es lo que te hicieron a ti. Es darte cuenta de lo que les quitaron a otros contigo. Julieta se secó una lágrima con el dorso de la mano. No quiero seguir así después de hoy. Ni mi padre ni yo hablamos. Ella siguió. No estoy diciendo que mañana ya todo esté bien. No estoy diciendo que se nos quite por arte de magia. Pero no quiero volver a estar en una mesa familiar donde fingimos que nada pasó. No quiero volver a escuchar historias sobre Valeria como si fuera un personaje del que todos opinan pero nadie conoce. Volteó hacia mí. Y no quiero perderte otros 10 años. Eso sí me rompió por dentro. Tomé aire lento. No me vas a perder si tú no quieres. Ella cerró los ojos un momento, conteniendo el llanto. Mi padre bajó la cabeza. Yo también quiero arreglar esto, dijo. Julieta se giró hacia él. Entonces deja de pensar en arreglarlo como si fuera un proyecto. Empieza por escuchar. Por primera vez en tu vida, escucha sin decidir antes quién tiene razón. No sé si él alguna vez había oído que Julieta le hablara así. Yo desde luego no. Pero no se enojó. No se defendió. Solo asintió, como un hombre que ya entendió que perdió el derecho a dirigir esa conversación. Adentro sonó el golpe de una copa contra otra. Alguien llamaba a los novios para el brindis. Julieta soltó el aire y se limpió debajo de los ojos con cuidado. Tengo que volver, dijo. Si no, todos van a empezar a inventar otras cosas. Se puso de pie con dificultad y nos miró a ambos. Luego me extendió la mano. No un abrazo. Todavía no. Una mano. Yo la tomé y me levanté también. Ella apretó mis dedos. Quédate hasta el final. Me quedo. Luego miró a mi padre. Y tú, por favor, no conviertas esto en otra actuación. Ni allá adentro ni mañana. Ya no. Él tragó saliva. No lo haré. Julieta nos observó un segundo más, como si intentara grabarnos así en su memoria, los tres juntos, por primera vez en años, sin mentira de por medio. Después respiró hondo, se acomodó el vestido, se puso de nuevo los zapatos y regresó al salón. Cuando desapareció por las puertas de cristal, mi padre murmuró algo tan bajo que casi no lo escuché. La subestimé a ella también. Lo miré de perfil. Sí. Y fue en ese momento cuando entendí que la noche todavía tenía mucho por decir. Parte 9. Volvimos al salón unos minutos después. El ambiente había cambiado otra vez. Ya no estaba la tensión congelada de la iglesia ni el desconcierto absoluto de los primeros minutos en la recepción. Ahora había algo más complejo. Una especie de cuidado colectivo. La gente hablaba en voz baja, sonreía con más delicadeza y medía cada gesto, como si temieran tocar una superficie todavía caliente. Apenas entramos, varias miradas se levantaron hacia nosotras. No hacia mi padre. Hacia mí. Y por primera vez en toda la noche sentí una incomodidad distinta. No la de ser despreciada. La de ser observada de pronto con un respeto que antes no existía. Un respeto que, si yo no hubiera llevado cierto cargo, tal vez jamás habría aparecido. Eso me molestó más de lo que debería. Una tía segunda, Ofelia, fue la primera en acercarse. Me tomó las dos manos con entusiasmo desmedido. Ay, Valeria, hija, qué barbaridad, qué orgullo, qué cosa tan grande. Su voz se llenó de admiración demasiado rápido, como si quisiera compensar años de indiferencia en 30 segundos. Gracias, tía, respondí con cortesía. Yo siempre dije que tú eras especial. Mentira. Pero no se la iba a discutir en plena boda. Qué bueno que lo pensabas. Ella sonrió, sin notar la distancia en mi tono. Otra prima se acercó después. Luego un tío. Luego una mujer que ni siquiera recordaba bien quién era. Todos querían hacer preguntas. ¿Dónde había vivido? ¿Cómo había llegado ahí? ¿Qué significaba mi rango? Si salía en televisión alguna vez. Si era verdad que yo mandaba muchísimo.
y mientras contestaba lo justo, entendí con una claridad brutal algo que ya sabía, pero que esa noche me estaba tocando ver de frente: la admiración de la gente también puede ser una forma de superficialidad. Porque casi nadie quería preguntarme cómo estaba. Querían saber qué tan importante resultaba ahora para poder reacomodarse alrededor de mí. Yo respondía con educación, pero cada minuto me cansaba más. Héctor apareció en el momento justo. Traía 2 cafés. Me extendió uno sin preguntar. Te vi atrapada, dijo en voz baja. Eso me arrancó la primera media sonrisa sincera de toda la noche. Gracias. Se quedó a mi lado, lo suficiente para disuadir a los curiosos, pero sin invadirme. Era un hombre inteligente. Sabía sostener sin hacer ruido. Julieta está bailando con sus amigas, me dijo. Se ve más tranquila. Asentí. Me alegra. Héctor bajó un poco la voz. Tu padre está hablando con algunos familiares. Seguí su mirada. Lo vi al fondo del salón, junto a una mesa redonda cerca del ventanal. 2 hombres mayores le hacían preguntas. Una mujer asentía. Mi padre respondía sin esa arrogancia habitual. Más bien parecía incómodo. Medido. Casi vulnerable. ¿Qué está diciendo? Pregunté. Lo único que alcancé a escuchar fue: debería haber estado orgulloso mucho antes. La frase me atravesó. Porque no era grandiosa. No era heroica. Era simple. Y precisamente por eso pesaba. Supongo que es un comienzo, murmuré. Héctor me miró de lado. ¿Quieres que lo sea? Me tardé en contestar. No lo sé todavía. Él asintió, como si entendiera perfectamente que esa era la única respuesta honesta. Nos quedamos viendo la pista de baile unos segundos. Julieta giraba con una de sus amigas y por fin se estaba riendo de verdad. Su vestido se movía con ligereza. Su cara seguía un poco hinchada de haber llorado, pero había alegría ahí. Real. Ganada a pulso. Hiciste algo muy arriesgado hoy, le dije a Héctor sin dejar de ver la pista. Sí. Podías haberme hecho más daño del que intentabas evitar. Lo sé. Volteé a verlo. Entonces, ¿por qué lo hiciste? No dudó. Porque yo ya había visto una vez cómo eres cuando nadie te está mirando. Y hoy vi cómo te estaban tratando cuando todos sí te estaban mirando. No coincidía. Y no quise convertirme en alguien que se queda callado solo para que la fiesta siga cómoda. Su respuesta me dejó en silencio. Hay personas que hablan de principios. Y hay otras que simplemente los demuestran cuando el costo ya está enfrente. Gracias, le dije al fin, y esta vez no fue una fórmula de educación. De verdad. Él hizo un gesto mínimo con la cabeza. Julieta te quiere mucho. Aunque haya tardado en entender cosas. Eso también influyó. Bajé la vista al café caliente entre mis manos. Yo también la quiero mucho. Se nota. No dijo más. Y ese fue otro detalle que le agradecí internamente. No intentaba convertir la noche en una escena de reconciliación rápida. Solo dejaba espacio para que las cosas fueran lo que eran. Un poco después, Julieta se acercó a nosotras, ya más compuesta. Héctor le pasó el brazo por la cintura y ella se apoyó apenas en él. ¿Estás bien? Me preguntó. Sonreí con suavidad. He estado peor. Ella soltó una risa breve. Yo también. Nos quedamos las 3 viendo la pista. La banda empezaba otra canción. Un niño corría entre las mesas perseguido por una niña con moño azul. Una mesera acomodaba copas. Desde afuera entraba la brisa de la noche. Durante unos segundos, todo pareció casi normal. Hasta que Julieta habló. Quiero hacer un brindis extra. Héctor y yo la miramos al mismo tiempo. No tienes que hacer nada, le dije enseguida. Sí quiero. Julieta. Ella negó con la cabeza. No para exhibir a nadie. Ni para decir títulos. Ni nada de eso. Solo, quiero decir algo que sí sea verdad. Héctor la observó en silencio, respetando su impulso. Yo respiré hondo. Haz lo que te nazca. Pero que sea por ti. No por reparar lo que pasó hoy.
Ella apretó un poco la mano de Héctor. Es por mí también. Y antes de que pudiéramos seguir, la coordinadora se acercó para avisarles que era momento del brindis oficial. Julieta me sostuvo la mirada un segundo. No te vayas. No me voy. La vi alejarse con Héctor hacia el centro del salón y sentí una mezcla extraña de orgullo, miedo y cansancio. Porque intuía que todavía faltaba otro momento importante de esa noche. Uno que no iba a tener que ver con rangos ni con revelaciones. Iba a tener que ver con algo más difícil. Con quien decidíamos ser después de que ya nadie podía seguir escondiéndose. Parte 10. El brindis empezó como todos los brindis de boda. Una copa alzada. Algunas risas. Comentarios sobre el amor, el destino, la paciencia, la fortuna de haberse encontrado. Héctor habló primero. Serio, cálido, preciso. Agradeció a los invitados, habló de Julieta con una ternura que me conmovió, mencionó a quienes los habían acompañado en el camino y logró que la sala respirara otra vez como una celebración de verdad. Luego le pasó el micrófono a Julieta. Ella tomó aire. Se notaba nerviosa. No por hablar en público, sino porque sabía muy bien lo que iba a hacer. Yo la miré desde mi mesa lateral con el estómago apretado. Mi padre también se enderezó donde estaba. Julieta sonrió primero. Agradeció a sus amigos, a la gente que había viajado, a quienes los ayudaron con la boda. Su voz tembló un poco al principio, pero luego se sostuvo. Y entonces hizo una pausa. De esas pausas donde el salón entero entiende que viene algo más. Hoy, dijo, aprendí algo que no esperaba aprender el día de mi boda. Se hizo un silencio cuidadoso. Julieta no miró sus notas. Porque no llevaba. Estaba hablando desde un lugar mucho más incómodo y real. Aprendí que a veces una familia puede convivir durante años alrededor de una versión incompleta de alguien, y acostumbrarse tanto a esa versión, que deja de buscar a la persona verdadera. Sentí el golpe de la frase en todo el salón. Nadie se movió. Mi padre bajó la vista. Julieta siguió. Yo también fui parte de eso. Y hoy quiero decir algo muy simple. A mi hermana, gracias por quedarte. Gracias por venir incluso cuando no fue fácil. Y gracias por seguir siendo familia, aunque no siempre supimos merecerlo. Noté cómo varias personas voltearon a verme. No con curiosidad esta vez. Con una especie de pudor. Yo sentí que se me cerraba la garganta. No me gustaba ser el centro de ninguna escena. Menos de una así. Pero tampoco iba a faltarle al gesto de Julieta escondiéndome. Solo incliné la cabeza hacia ella. Ella sonrió con los ojos llenos de agua y levantó la copa. Por las verdades que llegan tarde, pero llegan. Y por las personas que hacen silencio no porque no amen, sino porque ya se cansaron de pelear por ser vistas. Hubo un murmullo suave. Luego las copas se levantaron. Y el salón brindó. Mi padre no levantó la suya de inmediato. Pero sí lo hizo. Despacito. Como si entendiera que ese brindis también era una acusación y una oportunidad al mismo tiempo. Después la música volvió y la tensión se alivió un poco. La gente retomó conversaciones, pero ya no con la misma ligereza vacía. Había algo más humano flotando en el ambiente. Tal vez porque todos acababan de ver a una novia usar su propio brindis no para fingir perfección, sino para nombrar una herida con elegancia. Un rato más tarde, mientras yo estaba de pie cerca de una mesa de postres, mi padre se acercó. No llevaba café esta vez. Ni escudo. Ni expresión de autoridad. Solo una mirada cansada. ¿Podemos caminar un poco?, preguntó. Lo pensé un segundo y asentí. Salimos hacia el borde del jardín, donde ya casi no llegaba el ruido del salón. Las luces de la fiesta quedaban detrás como un resplandor tibio. Delante, solo oscuridad tranquila y olor a pasto. Mi padre se detuvo cerca de la fuente. Lo que dijo Julieta, tenía razón. Sí. Y tú también. En todo lo que me dijiste. No respondí enseguida. A veces una quiere escuchar ciertas cosas durante tanto tiempo que, cuando por fin llegan, el cuerpo no sabe dónde acomodarlas. Él siguió. Pasé años enojado contigo porque eras el recordatorio de todo lo que no podía controlar. De que la vida de mis hijas no iba a seguir el mapa que yo entendía. Julieta se quedó más cerca.
Tú no, y en vez de aceptar que eras distinta, convertí esa diferencia en ofensa. Yo lo escuché sin interrumpir. Y cuando tu madre murió, añadió, me agarré todavía más a esa idea. ¿Por qué necesitaba a quien culpar de algo que en realidad solo me daba miedo? Miedo de perderlas a las dos. Miedo de no saber cómo seguir. Miedo de no importarte. Me quedé mirando el agua de la fuente, cayendo siempre en el mismo ritmo. Si te importaba yo, dije al fin. Solo que no sabías cómo estar conmigo sin dirigir todo. Él soltó una risa amarga, pequeña. Eso también es verdad. Después metió la mano en la bolsa interior del saco y sacó algo doblado. Un sobre viejo. Mi corazón se contrajo antes de entender. Lo encontré hace meses, dijo. Entre unas cosas de tu madre. No lo abrí. Tenía tu nombre. Pensé dártelo algún día. Luego no supe cómo. Me extendió el sobre. Mis dedos temblaron al tomarlo. La letra era de mamá. La reconocería entre mil. No pude abrirlo ahí mismo. Solo lo sostuve con ambas manos, como si me hubieran puesto en ellas algo frágil y a la vez inmenso. ¿Por qué hasta ahora? Pregunté, sin dejar de mirar el sobre. Mi padre tardó en responder. Porque hoy entendí que seguir guardando cosas tuyas también era una forma de castigo. Esa frase me hizo cerrar los ojos un segundo. No por enojo. Porque estaba agotada. Porque cuando una cree que ya ha visto el tamaño del daño, a veces todavía aparece otra capa. Gracias por dármelo, dije con la voz baja. Él asintió. No lo hago para que me perdones. Ya sé. Lo hago porque es tuyo. Guardé el sobre contra mi pecho. Y entonces él dijo la frase que llevaba años esperando, aunque ya no de la forma en que la soñaba. Lo siento, Valeria. No con elegancia. No con discurso. No con palabras perfectas. Solo así. Lo siento. Lo miré de frente. Vi al hombre que fue mi padre antes del orgullo. Vi al viudo que nunca supo dolerse bien. Vi al hombre que me lastimó durante años. Vi al anciano cansado que por fin entendía una parte del desastre que había hecho. Y le respondí con la única verdad que tenía. Gracias por decirlo. Pero me va a tomar tiempo. Él asintió una vez más. Lo entiendo. Y por primera vez no sentí que me estuviera contradiciendo por dentro. Parte 11. Volvimos al salón después de eso. Yo llevaba el sobre de mi madre en la mano como si fuera un latido aparte. No quise abrirlo todavía. No hay. No con música, con mesas llenas y con el día de Julieta respirando aún alrededor de todos. Sentía que la letra de mi madre merecía otra clase de silencio. Uno íntimo. Uno verdadero. Así que me lo guardé con cuidado en el bolso y respiré hondo antes de cruzar la puerta. La fiesta estaba en su punto más cálido. Los invitados ya bailaban sin la rigidez del principio. La banda había logrado lo imposible, devolverle al ambiente algo parecido a la alegría sin borrar la profundidad de lo que había pasado. Julieta reía con la cabeza recargada en el hombro de Héctor mientras daban vueltas lentas en la pista. Algunas tías tomaban fotos. Los niños estaban medio dormidos en las sillas o corriendo como si la vida siempre encontrara cómo seguir. Me quedé observándolos un instante. Y pensé que tal vez eso era una familia en su forma más real, no una postal sin grietas, sino un grupo de personas que, a veces muy tarde, aprende a decirse la verdad y aún así decide quedarse en la misma habitación. Mi padre entró detrás de mí. Varias personas lo miraron. Esta vez él no bajó la cabeza ni adoptó esa rigidez orgullosa que conocía tan bien. Caminó directo hacia una mesa donde estaban dos primos y una tía, y los saludó sin ruido. Nadie hizo un gran anuncio. Nadie pidió disculpas públicas. Pero noté algo importante. Cuando mencionaron mi nombre, él no corrigió la conversación para quitarme peso ni se escudó detrás de frases ambiguas. Respondió con sencillez. Y sobre todo, con respeto. Era poco. Y al mismo tiempo, para nosotras, era muchísimo. Héctor me encontró de nuevo cerca de una columna. Ya casi van a cortar el pastel, me dijo. Julieta quería preguntarte si subes con ellos cuando llamen a la familia cercana. Eso me sorprendió. ¿Estás segura? Sí. Muy segura.
Miré hacia la pista. Julieta me vio desde lejos y levantó la mano con una pequeña sonrisa. Más tímida que brillante, pero sincera. Le respondí con otra. Entonces sí, dije. Cuando llegó el momento del pastel, la coordinadora empezó a llamar a padres, hermanos, padrinos y familia inmediata para acercarse. Por reflejo, di un paso atrás. Años de costumbre. Años de sentir que siempre sobraba un poco en estas escenas. Pero Julieta, desde adelante, me buscó con la mirada y dijo con claridad. Valeria, ven. No fue fuerte. No hizo falta. Todo mi cuerpo entendió la diferencia entre esa frase y la de la mañana. Aquí solo entró gente importante, tú no. Valeria, ven. Dos formas de nombrarte. Dos mundos enteros de distancia entre una y otra. Caminé hacia ellos despacio. Sentía los ojos de algunas personas sobre mí, pero ya no me pesaban igual. Porque no estaba caminando por mi rango. Ni por una revelación. Estaba caminando porque mi hermana me estaba haciendo espacio. Y eso era otra cosa. Me coloqué del lado de Julieta. Ella tomó mi mano libre un segundo, apretándola discretamente antes de volver a posar para las fotos. Ese pequeño gesto me sostuvo más que cualquier discurso. Cortaron el pastel entre risas. Alguien gritó que se besaran. La banda tocó algo alegre. Héctor se manchó apenas de betún y Julieta por fin soltó una carcajada limpia, de esas que le recordé a la niña que había sido. Después la gente empezó a dispersarse otra vez. Yo salí unos minutos al borde del estacionamiento para tomar aire. Necesitaba un respiro antes de irme a descansar. La noche ya estaba bien entrada. El cielo oscuro, sin nubes. A lo lejos se oían los ecos de la música mezclados con grillos. Fue ahí donde Julieta me alcanzó. Venía descalza, cargando los tacones en una mano, el vestido un poco levantado con la otra. Se veía agotada y feliz de una forma desordenada, honesta. Se detuvo frente a mí. No quería que te fueras sin hablar otra vez. No me iba sin despedirme. Asintió. Nos quedamos unos segundos mirándonos. Ya sin espectadores. Ya sin iglesia. Ya sin brindis. Solo nosotras. ¿Crees que podamos arreglarlo? Preguntó. No fingí optimismo. No completo. No rápido. Pero sí creo que podemos empezar de verdad. Ella tragó saliva. Yo quiero eso. Yo también. Julieta bajó la vista a sus zapatos y luego volvió a mí. Me da vergüenza lo fácil que te solté durante años. Me acerqué un paso. A mí me da tristeza lo fácil que acepté que ya te había perdido. Sus ojos se llenaron de agua. No me habías perdido. Tú tampoco a mí. Esa vez fue ella la que dio el último paso y me abrazó. No fue un abrazo elegante. Ni breve. Ni contenido. Fue de esos abrazos que llegan tarde y por eso duelen más. Yo la abracé de vuelta con una fuerza que llevaba años guardada. Sentí cómo se le quebraba el aire en el pecho. Sentí mis propios ojos llenarse. Y por un momento, ahí en medio del estacionamiento, con su vestido blanco medio levantado y mis perlas torcidas desde hacía horas, dejamos de ser dos adultas tratando de ordenar una historia complicada. Volvimos a ser hermanas. Cuando nos separamos, Julieta sonrió llorando. Mañana voy a despertar y todo esto va a seguir existiendo, ¿verdad? Eso me hizo reír un poco. Sí. Lamento informarte que el drama familiar no se borra con el maquillaje de novia. Ella soltó una risa verdadera. Qué bueno. ¿Qué tiene de bueno? Que esta vez no quiero fingir que no pasó. Asentí. Eso era exactamente lo que necesitábamos. Ella respiró hondo y luego miró hacia la puerta del salón. Héctor tenía razón en algo. ¿Solo en una cosa? Sonrió. En muchas, pero esta especialmente. Me dijo que el amor no se demuestra escogiendo lo más cómodo, sino protegiendo lo verdadero aunque incomode. Volteé hacia el salón también. Sí. Tiene razón. Julieta me miró con ternura cansada. Me alegra tanto que haya sido él quien te detuvo hoy. Yo también pensé en eso. En lo distinto que habría sido todo si nadie me hubiera sujetado de la manga. Si yo hubiera cruzado la puerta y me hubiera ido en silencio, una vez más, confirmando sin querer la versión más cómoda para todos. A mí también, dije. Julieta me apretó la mano. No desaparezcas otra vez. La miré directo a los ojos. No si tú tampoco dejas de buscarme. Ella asintió. Y en ese momento supe que la historia no estaba cerrada, pero sí estaba cambiando. Regresamos juntas al salón.
y mientras caminábamos, sentí algo que no había sentido en años, no la ilusión de que todo iba a ser perfecto, sino la posibilidad humilde y poderosa de que, por fin, dejáramos de vivir como extrañas con el mismo apellido. Pensado durante un segundo. Me fui de la recepción casi a medianoche. No hice una salida especial. No me despedí mesa por mesa. No quería convertir mi presencia en un segundo evento dentro de la boda de Julieta. La abracé otra vez. Le di un beso en la frente. Le deseé una vida tranquila, una de esas tranquilidades ganadas, no regaladas. Héctor me acompañó hasta la puerta y me sostuvo la mirada con esa firmeza serena que ya le conocía. Gracias por quedarte, me dijo. Gracias por no dejarme ir. Nos entendimos sin más palabras. Mi padre estaba al fondo del salón, hablando con dos familiares. Cuando notó que me iba, dejó la conversación a medias y caminó hacia mí. Por un segundo pensé que tal vez intentaría decir algo grande, algo definitivo, una de esas frases tardías que buscan reparar años en 10 segundos. Pero no. Se detuvo frente a mí y solo dijo: ¿Manejas esta noche? Asentí. Sí. Con cuidado. Lo miré. ¿Cuántas veces había querido escuchar algo tan simple, tan normal, tan de padre? Y qué extraño era recibirlo justo después de una noche como aquella. Sí, respondí. Tú también descansa. Se quedó callado. Luego metió la mano al bolsillo del saco, como si quisiera sacar algo más y al final decidiera no hacerlo. Gracias por venir a la boda de tu hermana, dijo al fin. No, a pesar de todo. No, después de lo de hoy. No, aunque no te invitamos. Solo eso. Gracias por venir. Y aunque no borraba nada, me pareció una frase limpia. Una frase que ya no estaba torcida por el orgullo. Siempre iba a venir, le dije. Sus ojos se movieron un poco, como si esa respuesta le doliera y al mismo tiempo le diera algo de paz. Después me aparté. Salí al estacionamiento con el bolso colgado al hombro y el sobre de mi madre guardado adentro, latiéndome contra el costado como si trajera un pedazo del pasado respirando conmigo. La noche estaba fresca. El cielo oscuro. Las luces del salón quedaban atrás, suaves, casi bonitas desde lejos. Parecía imposible que dentro de ese lugar se hubiera sacudido media vida en unas cuantas horas. Me senté dentro del auto, cerré la puerta y por primera vez en todo el día me permití quedarme quieta. Sin sonreír. Sin sostener a nadie. Sin contener la postura. Solo quieta. Apoyé la frente un instante en el volante y respiré largo. Después saqué el sobre. Tenía mi nombre escrito con la letra de mamá. Valeria. Nada más. Lo abrí con cuidado, como si temiera romper no el papel, sino el tiempo. Adentro había una sola hoja doblada. La desdoblé bajo la luz interior del coche. Y empecé a leer. Si estás leyendo esto, probablemente pasó suficiente tiempo para que ya no intentes hacértela fuerte por mí. Eso siempre se te dio demasiado bien. No sé cuándo leerás esta carta. No sé si yo seguiré aquí o si solo me estarás recordando. Pero si sé algo, tú siempre has cargado más de lo que dices. Desde niña aprendiste a contenerte para no preocupar a los demás. A callarte para no molestar. A ser la que sostiene, organiza, resuelve. Y aunque admiro esa fuerza en ti, también quiero pedirte algo que quizá nadie más sabrá pedirte. No te conviertas en una mujer que acepta migajas de amor solo porque sabe sobrevivir sola. No confundas silencio con dignidad cuando el silencio solo te esté dejando sola en el lugar equivocado. Tu papá te ama. A su manera torpe, rígida, limitada, pero te ama. El problema es que a veces los hombres como él creen que amar y entender son lo mismo, y no lo son. Si algún día él no sabe verte, no permitas que eso te convenza de hacerte más pequeña. Y cuida a Julieta, pero no cargues con todo lo que le toca aprender por sí sola. Ser la hermana mayor no significa volverte invisible. No necesitas demostrarle a nadie tu valor. Mucho menos a la familia. Quien te quiera bien, tendrá que aprender a hacerlo sin uniforme, sin títulos y sin aplausos. Y quien no pueda, también será una verdad útil. Estoy orgullosa de ti. No por lo que logres. No por lo que llegues a ser para el mundo. Estoy orgullosa de cómo amas incluso cuando te duele. Eso, hija, vale más que cualquier rango. Con amor. Mamá. Terminé de leer y me quedé inmóvil. No lloré bonito. No lloré en silencio. Lloré como llora una mujer que lleva demasiados años apretando la mandíbula. Lloré con las manos cubriéndome la cara. Lloré porque mamá me había entendido hasta en lo que yo todavía no sabía nombrar. Lloré porque en una sola hoja había logrado poner en orden lo que mi padre y yo no habíamos conseguido en años. Lloré porque, incluso muerta,
seguía encontrando la manera de devolverme a mí misma. No sé cuánto tiempo me quedé así. Cuando por fin me calmé, volví a doblar la carta y la guardé con un cuidado casi reverente. Luego encendí el auto y manejé al hotel. Las calles estaban vacías. Las luces de los semáforos cambiaban para nadie. Y mientras avanzaba por la ciudad dormida, empecé a entender que esa noche no se trataba solo de la humillación, ni de la revelación, ni siquiera de la disculpa. Se trataba de otra cosa. De dejar de aceptar la versión más pobre de mí misma solo porque venía de gente que compartía mi sangre. De entender que el amor sin respeto no basta. Y de aceptar que algunas reconciliaciones, para ser reales, primero tienen que pasar por la verdad más incómoda. Entré al cuarto del hotel, me quité los zapatos y dejé el bolso sobre la cama. El espejo me devolvió a una mujer agotada, con el maquillaje corrido y el collar de perlas un poco chueco. Una mujer que parecía haber envejecido y descansado al mismo tiempo. Me senté en la orilla de la cama con la carta en la mano. Y pensé en la frase de mamá. No te conviertas en una mujer que acepta migajas de amor solo porque sabe sobrevivir sola. Esa noche entendí cuánto de mi vida había estado sostenido por esa costumbre. Mi padre me daba migajas y yo las justificaba porque conocía sus heridas. Julieta me daba distancia y yo la toleraba porque sabía que era más joven. La familia me daba versiones incompletas y yo las dejaba pasar porque tenía disciplina de sobra para aguantar. Pero aguantar no siempre es noble. A veces solo es una manera elegante de seguir lastimándote. Ahí, sentada sola en ese cuarto de hotel, tomé una decisión que no sonaba heroica ni dramática, pero que iba a cambiarlo todo. Iba a dejar de querer bien a los demás a costa de borrarme yo. Y por primera vez en años, dormí sin sentir que me había ido derrotada. Parte 13. A la mañana siguiente desperté temprano. No por disciplina, aunque siempre había sido parte de mí. Desperté porque el cuerpo todavía no se fiaba del todo de la paz. Había vivido demasiadas horas intensas el día anterior como para abrir los ojos y asumir que todo seguía en su lugar. La habitación estaba en silencio. Entraba una línea de sol por la cortina. Mi vestido azul marino colgaba en una silla. El sobre de mi madre descansaba sobre el buró, y por un segundo, al verlo, sentí otra vez ese nudo dulce y triste que dejan las palabras correctas cuando llegan desde el pasado. Me levanté, preparé café con la cafetera del cuarto y me senté junto a la ventana. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Era Julieta. Me quedé viendo su nombre un instante antes de contestar. Una parte de mí todavía esperaba que el nuevo día trajera vergüenza, arrepentimiento, silencio otra vez. Pero respondí. Bueno. Hubo un segundo de respiración al otro lado. No quería que pensaras que lo de anoche fue solo por la emoción del momento. Su voz sonaba ronca, cansada, sincera. Miré el café entre mis manos. Yo tampoco quería pensar eso. Julieta exhaló. Héctor sigue dormido. Yo no pude. Me quedé dando vueltas y pensando en muchas cosas. En mamá. En ti. En todas las veces que pude haberte buscado y no lo hice. En todas las veces que repetí lo que papá decía, aunque fuera solo en mi cabeza. No la interrumpí. Había confesiones que necesitaban espacio. No sé si vaya a hacerlo bien, continuó. No sé si sepamos hacerlo bien. Pero sí sé que no quiero volver a ser una espectadora de mi propia familia. No quiero heredar esa forma de querer a medias. Sus palabras me hicieron cerrar los ojos un instante. Porque eso era exactamente lo que estaba en juego. No solo nuestra relación. Lo que se transmite. Lo que se repite. Lo que una familia enseña sin decirlo. Entonces no la repitas, le dije con suavidad. Eso ya sería muchísimo. Julieta se quedó callada. Luego preguntó. ¿Te vas hoy? Sí. En unas horas. ¿Podemos desayunar juntas antes? Sonreí sin darme cuenta. Sí. Fuimos a un café pequeño cerca del hotel. Nada lujoso. Mesas de madera. Pan dulce en una vitrina. Música bajita. De esos lugares donde la gente entra por costumbre y no por ocasión. Me gustó que fuera ahí. Después de una boda rota y recompuesta a medias, necesitábamos un lugar sin ceremonia. Julieta llegó con lentes oscuros y el cabello recogido a la carrera. Se veía cansada y hermosa a su manera habitual, ya sin el peso de ser la novia. Solo mi hermana. Se sentó frente a mí y por unos segundos ninguna supo por dónde empezar. Después nos reímos al mismo tiempo. ¿Qué cara traes?, me dijo. La misma que tú. Eso rompió algo. Pedimos café, huevos, pan tostado. Hablamos primero de tonterías. De lo mal que había dormido. De cómo una tía había terminado bailando descalza.
de que Héctor ronca poquito, pero suficiente. Y luego, poco a poco, entramos a lo que sí importaba. ¿Leíste la carta?, preguntó, mirando el sobre que yo había llevado en el bolso. Asentí. Sí. ¿De mamá? Sí. Julieta tragó saliva. ¿Puedo preguntar qué decía? La miré con ternura. Decía, entre otras cosas, que no debía volverme invisible para que otros se sintieran cómodos. Julieta bajó la vista. Eso sí suena a ella. Sonreí. Sí. Nos quedamos en silencio unos segundos, pero ya no era un silencio incómodo. Era de esos silencios donde dos personas por fin están en la misma conversación, aunque no hablen. Papá me escribió en la mañana, dijo ella después. Solo puso, cuando estés lista, quiero hablar. Eso en él ya es casi poesía. No pude evitar reírme. Sí, bastante. Julieta sonrió también, pero enseguida se puso seria. ¿Tú vas a hablar con él? Pensé en eso con honestidad. Sí. Pero no hoy. No rápido. Y no para hacerle fácil lo que me costó años. Ella asintió. Me parece justo. No quiero castigarlo. Pero tampoco quiero correr a consolarlo por haber descubierto tarde lo que hizo. Lo sé. Se acomodó un mechón detrás de la oreja. Ayer entendí algo horrible, dijo. Que muchas veces te juzgué por ser fuerte. Porque yo confundía tu calma con frialdad. Y tal vez era porque a mí me daba miedo tener que ser fuerte también. Eso me conmovió muchísimo más que cualquier disculpa perfecta. Porque ahí estaba el centro de muchas relaciones rotas. No siempre odiamos lo distante, a veces nos duele lo que no sabemos nombrar en nosotros. No eras una mala hermana, le dije. Solo estabas creciendo dentro de una historia mal contada. Sus ojos se aguaron. Aún así quiero hacerlo mejor. Entonces hazlo. No conmigo nada más. Con tu vida. Con tus hijos, si los tienes. Con la gente que quieras. No dejes que nadie te enseñe que amar es decidir primero quién merece ser visto. Esa frase la dejó muy quieta. Después alargó la mano sobre la mesa. Yo la tomé. Y ahí, entre platos de desayuno y café recalentado, sin vestidos, sin invitados, sin micrófonos, empezó de verdad lo que no había podido empezar en la iglesia ni en la recepción. No una reconciliación mágica. Una relación nueva. Más tarde, cuando salí del café con mi maleta y el sol de media mañana pegándome en la cara, vi el auto de mi padre al otro lado de la calle. No estaba estacionado como quien vigila. Estaba ahí como quien reúne valor. No bajé la guardia, pero crucé. Él se quedó junto a la puerta abierta del coche. No traía saco. Solo una camisa arrugada y el rostro de quien había dormido poco. No vine a detenerte, dijo antes de que yo hablara. Solo quería verte antes de que te fueras. Asentí. ¿Ya me viste? Su boca hizo un amago de sonrisa triste. Sí. Se hizo un pequeño silencio. Luego sacó algo del asiento del copiloto. Una caja de madera pequeña. Muy conocida para mí. Mi pecho se apretó. La encontré hace meses también, dijo. Es de tu madre. Sé que en algún momento ella quería dártela. No debí quedármela tanto tiempo. Abrí la caja. Adentro estaba la brújula antigua de mamá. La que guardaba en su buró. La que me enseñaba de niña y me decía que no servía para evitar tormentas, pero sí para no olvidar hacia dónde querías ir. Tuve que parpadear varias veces antes de poder hablar. Gracias. Mi padre asintió. No sé si algún día me vayas a perdonar del todo. Pero quiero dejar de ser el hombre que se guarda lo que no le pertenece por orgullo. Lo miré. Y por primera vez sentí que tal vez sí estaba diciendo la verdad no solo con palabras, sino con actos pequeños. Tardíos. Insuficientes todavía. Pero reales. Guardé la brújula en la caja y cerré la tapa. Eso ya es mejor que antes. Él soltó aire por la nariz, casi una risa sin alegría. Supongo que sí. Nos miramos unos segundos más. No hubo abrazo. No todavía. Algunas cosas no se fuerzan sin volverlas falsas. Pero antes de irme, dije lo único que podía decir con honestidad. Papá, todavía me duele. Mucho. Pero ya no quiero seguir construyendo mi vida alrededor de ese dolor. Sus ojos se humedecieron. Yo tampoco. Asentí. Después metí la maleta al coche, guardé la carta y la brújula con cuidado, y me senté al volante. Antes de arrancar, levanté la vista. Mi padre seguía ahí. Ya no como un juez. Ya no como el dueño de la historia.
Solo como un hombre que había entendido demasiado tarde que una hija puede irse en silencio no porque no ame, sino porque se cansó de no ser vista. Y entonces me fui. No huyendo. No derrotada. No esperando que de pronto todo fuera sencillo. Me fui distinta. Con la carta de mi madre. Con la mano de mi hermana todavía tibia en la memoria. Con la disculpa imperfecta de mi padre haciendo eco en un lugar difícil. Y con una certeza que ojalá nunca olvides tú tampoco. Que nadie, ni siquiera la familia, tiene derecho a decidir cuánto vales. Que el silencio de una persona no siempre es soberbia, a veces es cansancio, dolor o dignidad. Y que hay humillaciones que parecen el final, hasta que alguien dice la verdad y cambia todo. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete si te gustó el contenido y acompáñame en más relatos como este, llenos de familia, heridas, dignidad y giros que cambian la vida. Y también te invito a ver mi lista de reproducción de historias y playlists de videos, donde encontrarás más relatos intensos que te van a atrapar de principio a fin. Fin.